Continuamos con más información. Agradezco que me tome la comunicación a Pablo Uriel López Clara. Él es ganador del premio ABC 2021 en la categoría Ser Libre. Actualmente es director de una telesecundaria allá en Veracruz. Muy buenas noches, Pablo, y gracias por tomarnos esta comunicación. Me parece que tenemos problemas en la comunicación. Nos dicen que tienes apagado tu micro. Si lo puedes encender para que te podamos escuchar. Y listo, creo que ahora sí me escucho. Sí, Buenas noches. Ya te escuchas. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por tomarnos la comunicación y preguntarte, ¿cómo es el presupuesto en temas educativos? ¿Se está cumpliendo con lo proyectado o tiene deficiencias? Pues mira, hablar del presupuesto de educación es hablar de un tema muy interesante, del que habría muchísima falta que voltearan a ver un poquito más hacia las necesidades reales de las escuelas. Creo que la intención es buena, es un avance significativo en algunos rubros, pero muchos de los otros quedan muy desatendidos, es decir, no hay una equidad a la hora de repartir este presupuesto y quienes resultados más dañados somos las escuelas. Tal es el caso de las telesecundarias, que me parece que por mucho tiempo hemos sido pues el caballo de batalla del nivel secundaria y pues no hemos recibido lo necesario para poder crecer como sistema. Las telesecundarias en México hoy son ejemplo de que son escuelas funcionales. Tal es el caso del éxito que el mismo gobierno federal apunta de Aprende en Casa. Entonces, me parece que hace falta que inviertan más en algunos temas muy en específicos, como son la formación docente, donde hay muchísimo por hacer. Es bastante satisfactorio ver que han incrementado este presupuesto en educación inicial, pero hay otros temas pendientes como la educación especial que ha sido desatendida por muchísimo tiempo. Y podría hablarte de muchos más elementos que hacen falta por definir, pero me parece que hay que nosotros como maestros defender pues nuestro derecho a opinar también y a la autoridad pues a que seamos escuchados. Es necesario que volteen a ver las opiniones de quienes vivimos la realidad educativa de este sistema, que somos los maestros y las maestras que estamos ahí en las escuelas luchando desde nuestra trinchera para que las cosas salgan y hacer maravillas con lo poco que recibimos. En relación con eso que me comentas, tiene muchas dificultades. ¿Cómo lo viven allá en el estado de Veracruz? Principalmente porque se tiene que establecer un nuevo protocolo para recibir a todos los estudiantes. Incluso este sector con el que tú trabajas ha sido dañado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a vacunar a este sector, mayores de 12 años, y que se encuentran en nivel secundaria, muchos de ellos, otros en nivel preparatoria. Y entonces, regresarlos a clases es un peligro latente y debe de haber ciertos protocolos. ¿Crees que las escuelas de México están listas para alistar esos protocolos? ¿Están preparadas? ¿Tienen las condiciones debidas? ¿O en qué se debería de enfocar este presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados para subsanar esas debilidades? Pues es una pena que no se esté etiquetando un recurso en específico para este regreso a clases. En otros países, los ministros de educación han dispuesto de un presupuesto muy en específico para atender las necesidades ante el regreso, y no solamente los insumos, sino también la parte emocional, que es uno de los elementos más dañados en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues yo no te puedo hablar de la generalidad, pero sí te puedo hablar del caso de mi escuela, en donde, pues sí, aquí en el estado de Veracruz, algunas de las escuelas recibimos kits de limpieza y de sanitización. Sin embargo, pues a 2 meses de que iniciamos las clases de manera presencial, porque esa fue la instrucción aquí en el estado, pues ya se terminaron, por lo menos en mi escuela ya se terminaron, y son los padres de familia quienes con su apoyo, el apoyo que siempre le han brindado a nuestras escuelas,
pues han salido a frente y a afrontar esta tarea que es de la autoridad definitivamente. Pues si tú me preguntas si estamos listos para regresar, definitivamente la respuesta es que la realidad de cada una de las escuelas indicará este posible regreso, por lo que la autoridad deberá brindar la autonomía suficiente a cada plantel para diseñar su estrategia de regreso. Y sí, en el marco de un protocolo mucho más detallado y que nos dé más nociones de acción a los maestros, pues para poder implementar nuestra propia estrategia. En relación con la pandemia que ya lleva 2 años azotando el mundo, ustedes tuvieron que ver la forma de continuar dando clases. ¿Cuál fue el apoyo que recibieron por el gobierno para tener mejores modalidades? ¿Sirvió el tema a distancia? ¿Qué tanto se dificultó por las tecnologías? ¿Y de quién recibieron más apoyo finalmente? ¿Fueron de los padres? ¿Si hubo disponibilidad? ¿O el gobierno pues sí hizo su labor? Pues nuevamente, yo te puedo hablar del caso de mi escuela, en donde fuimos los maestros, los padres de familia y sobre todo los alumnos los que decidimos salir adelante a pesar de las barreras que se nos presentaron. Yo trabajo en un contexto rural y como mi realidad la de muchas escuelas, la de muchos maestros y la de muchos alumnos. Hoy te puedo decir que comprendo con mayor exactitud esta falta de conectividad que argumentaban nuestros alumnos, porque ahora somos nosotros los que la estamos viviendo al tener que trabajar desde la escuela en una modalidad a distancia, porque todavía estamos ofreciendo a algunos alumnos este servicio. Entonces, si la pregunta es si funcionó o no funcionó, pues realmente en algunas escuelas la propuesta estatal y federal fue muy difícil de llevar a cabo. Fue complicado llevar a nuestras escuelas el Aprende en Casa, por ejemplo, porque en mi comunidad el canal de televisión en donde se transmite no llega, en donde la señal de la radio del estado tampoco llega. Entonces fue complicado, sin embargo, creo que lo más importante fue lo que hicimos los maestros para saltar esta barrera y jalar a los padres de familia y, por supuesto, empujar e impulsar a nuestros alumnos a que saltaran del otro lado de este muro que nos vino a poner la contingencia. Y me parece que lo que aprendimos todos es que tenemos la fortaleza desde dentro, desde la comunidad escolar, para poder resolver cualquier situación. Es necesario que las autoridades volteen a ver estos casos de éxito, estos ejemplos de superación que tuvimos muchas escuelas del país para poderlos replicar y, por qué no, hacer propuestas un poco más flexibles y sobre todo reales. Por último, si tú pues pudieras estar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, o si pues esta información llega a los diputados, ¿qué te gustaría decirles hoy que discuten el presupuesto de egresos de la Federación? En tu experiencia con alumnos, con padres de familia, enfrentándose a esos retos que ya nos has narrado, en un punto muy específico. Tú que tienes contacto con la cruda realidad y el reto que se enfrentan los maestros en México por la falta de recursos, ¿qué les pedirías? Pues bueno, para empezar, que si me invitan, yo con gusto participo. Yo creo que como yo, muchos maestros quisiéramos poder tener la oportunidad de expresarnos ante ellos, pero ya que me prestas tu cámara y tu micrófono, yo les diría que volteen a ver a la educación con unos ojos de realidad, con unos lentes de amplitud y sobre todo de una crítica positiva. Hace falta mucho por hacer en educación y no es un tema de hace 3 años, es un saldo pendiente por décadas. La educación en nuestro país requiere una mayor inversión y requiere que existan mecanismos de evaluación del impacto de este recurso en cada uno de los aspectos en donde se va destinando. También requiere que este etiquetado venga desde el Poder Legislativo,
que digan en específico en qué se va a gastar cada uno de estos aspectos. Y para eso tienen que salir a recorrer las escuelas, tienen que conocer la realidad de nuestro país y dejar de hablar de generalidades. Es imposible plantear un presupuesto tan general ante situaciones contextuales tan diferentes. Cada comunidad escolar es una realidad completamente distinta a la otra. Hay que aplicar ese presupuesto con mayor equidad, darnos a quienes más los necesitamos los recursos suficientes. Y me parece que en sus manos no está el futuro de México, está el presente. Hagan lo mejor por ellos. Recuerden que este dinero no es para comprar hojas de papel, es para trabajar con seres humanos que necesitan una educación de excelencia, tal como lo dice el artículo 3º constitucional. Pues muchas gracias, Pablo, por por tomarte este tiempo para platicar con nosotros. Y puntualizo algo, lo recalco, tomo tus palabras. Tienen que mirar los diputados y todo el gobierno, todas las estructuras de gobierno, a la cruda realidad que sufren, viven niños, padres de familia y maestros, no solo en zonas urbanas, conurbadas, que ya de por sí es difícil, sino en zonas rurales que se enfrentan a distintos obstáculos para llevar la educación. Pablo, ¿algo que desees agregar? Agradecerte mucho la oportunidad y el espacio para poder hablar con tu auditorio y recordarles que los maestros y las maestras de México no nos detuvimos, aquí estuvimos y hoy más que nunca creo que el valor que nosotros tenemos es reconocido. Muchísimas gracias, padres de familia, pero sobre todo alumnos, por seguir en contacto y por seguir apostando por la educación pública de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ti por tu trabajo arduo, a ti y a miles de maestros que están en el trabajo rural, que implica demasiados obstáculos. Merecen un reconocimiento porque muchos de ellos llevan la educación a lugares que ni nos imaginamos, pues. Pablo Uriel López Clara es el ganador del premio ABC 2021 en la categoría Ser Líder. Tiene 8 años de experiencia, 4 de ellos como docente frente al grupo y 4 como líder educativo. Actualmente es director de una telesecundaria en una zona rural allá en Veracruz. Este premio que le menciono se da por parte de la organización Mexicanos Primero, que realizó este reconocimiento a maestros ejemplares del país que durante el confinamiento de la pandemia contra COVID-19 crearon y pusieron en marcha iniciativas para ayudar el aprendizaje y se entregó este premio, este reconocimiento. Es un símbolo a uno de los referentes, pero usted recordará, en 2020 le trajimos algunos videos, incluso unos reportajes de maestros en Veracruz que llevaban su triciclo a zonas rurales para darles clase a niños. Unos en un lado, otros en otro, juntar grupitos de 2, de 3, con sana distancia y tratar de hacer pues el mayor esfuerzo que pudieran y con muy pocos recursos. Así que deben de modificar, deben de dejar de gastar en obras faraónicas, asuntos que no se van a resolver, en energías contaminantes, en temas tan gastados como con las consultas, que solo son puro show y no se llevan a términos jurídicos. Esa consulta de expresidentes que los iban a meter a la cárcel, no ha pasado nada. Bueno, dejen de gastar en eso y hay que gastar